¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es martes, estamos ya llegando al final del mes de abril, pero la vida sigue para el Córdoba Club de Fútbol, para el Córdoba B, para el Córdoba Femenino, también para el Córdoba Fútbol Sala, y es cierto que para el primer equipo, para el Córdoba Club de Fútbol, hoy sigue siendo jornada de descanso porque, bueno, tiene los objetivos conseguidos, está todo en orden, lo único que ahora tiene esos objetivos secundarios de seguir batiendo récords, y hoy vamos a analizar un poquito cómo está la plantilla, cómo está también la situación contractual en cuanto a contratos, en cuanto a quién sigue, en cuanto a quién no, y a partir de ahí pues también vamos a echar nuestras cuentas. Por supuesto, vamos a hablar también del Córdoba B un poquito, y del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, del Córdoba de Fútbol Sala, al final del programa, porque viene de hacer dos machadas importantes, una ganarle al Pozo Murcia en Murcia 0-2 y otra ganarle al Jaén Paraíso Interior aquí en Vistalegre, así que como decimos, una machada bastante importante. Nacho Serrano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Ya la gente está más pendiente de lo que suceda con los contratos que de si se va a jugar contra el Ceuta a las 12 o a las 5 de la tarde. Sí, nosotros lo dijimos ayer aquí un poco en el Zona Deporte, que al final te quedan 3 partidos, pero que largo se va a hacer, ya no los 3 partidos, ¿no? sino todo lo que queda hasta que el equipo vuelva a la pretemporada, ¿no? Que será ahí para principios, mediados de julio, más o menos, si son las fechas que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Más o menos. Y la gente ya está a otra historia, Fernando. La gente quiere saber quién va a seguir, quién se va a ir, quién va a venir, y quedan todavía 3 partidos, ¿no? Se puede hacer un pelín largo hasta mediados de mayo cuando acaba la Liga, pero es lo que toca. El Córdoba tiene que jugar 3 partidos más, primero ante el recién descendido Panadería Pulido de San Mateo, luego Ceuta, como tú decías, el último partido en casa, buscando ese pleno de 17 victorias en una temporada en casa, y el último en Vélez, contra un rival que ahora mismo también se está jugando el playoff. Así que bueno, hay aliciente deportivo, el que se quiera buscar, pero evidentemente la gente está pendiente ya de si va a seguir Gudel, si al final Simo ha renovado pero se va a quedar, si qué va a pasar con Carracedo, si va a venir, en fin, eso es lo que nos toca ahora. Bueno, vamos a empezar a ver imágenes, son de celebración del otro día, porque un poco el Córdoba festejó todo lo que es ya ser, no solo el ascenso a primera RFEF, sino también ser el campeón de toda la segunda RFEF, que yo creo que también es un título muy menor, lógicamente, sí, pero sí que da importancia en cuanto al mercado de fichajes de decir, ojo el Córdoba, que se ha pasado en segunda RFEF, que tiene un proyecto muy serio y demás. Sí, el Córdoba es el Córdoba siempre, y en una categoría como la que va a estar el año que viene es uno de los clubes de referencia. Yo estoy seguro de que al final va a tener controlado el mercado de primera red, va a tener controlado el mercado de segunda, y es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Esta va a ser una temporada también muy particular, porque a mediados de julio, cuando el Córdoba empiece la pretemporada, van a estar empezando las ligas profesionales, porque hay Mundial de Qatar y porque tiene que parar la liga en el mes de noviembre, y eso adelanta un poco el resto de competiciones. Es decir, que va a ser un mercado también muy peculiar, que cuando el Córdoba entre en esta fecha, pues va a saber un poco cómo están el resto de equipos profesionales, los jugadores que no juegan, que puedan buscar acomodo en otros sitios, en fin, que va a ser, yo creo, que un mercado largo, y evidentemente el Córdoba es una referencia porque el año que viene va a partir otra vez con el objetivo de ascender de categoría, que no será fácil, seguro, pero también, como tú dices, yo creo que el mundo del fútbol es conocedor de lo que es ahora el Córdoba, ¿no? De lo que fue, evidentemente, lamentablemente en los últimos años, y de lo que está volviendo a ser. Para empezar, bueno, aquí estamos viendo a Miguel Ángel Moriana, al espíritu preparador físico, todo lo que es el cuerpo técnico. Prácticamente el Córdoba ha mantenido la estructura en cuanto, y bueno, y la gran mayoría de nombres, de la estructura no deportiva, es decir, en segunda contaba con un redactor físico, contaba con un preparador físico, contaba también con un delegado, con un doutillero y demás. Esa estructura la ha mantenido en segunda RFEF, el equipo que más estructura tiene en ese sentido. Yo me atrevo incluso a decir que para la primera RFEF se puede incluso ampliar en buscar otro cargo y en seguir profesionalizando en este sentido, porque si recordarás, el año pasado, por ejemplo, estaba el médico sevillano que era futbolista, Víctor Sala, que era un poco el encargado de la parcela deportiva / salud, y esa figura desapareció con el descenso. Pues no sé si un poco retomar aquel proyecto en la tercera división o en el tercer escalón del fútbol nacional. Lo que está claro es que Germán Crespo va a ser el líder del vestuario, va a ser el entrenador que encare el proyecto. Sí, y un paso atrás, o sea, menos no, más no sé, ¿no? Pero menos seguro que no, a menos no va a ir, evidentemente, cuando además el objetivo está puesto ya desde muchísimo antes de que terminara la temporada, y lo ha dicho aquí por activa y por pasiva Javier González Calvo, incluso en sus apariciones aquí con nosotros, ¿no? Que al final
buscan hacer un club sostenible, y un club sostenible en primera red tampoco lo van a encontrar. O sea, hay que llegar cuanto antes al fútbol profesional. Y este año, de todas maneras, las cuentas medio cuadran, Sí. por el tema de los ingresos por Copa Federación, Traspasos por que pudiera haber. etcétera, etcétera. Y analizando uno por caso uno, por caso. Felipe Ramos, jugador que tiene contrato. Sí, bueno, Felipe Ramos existió incluso, yo creo que cierta duda, ¿no? Por esto de haber estado mucho tiempo sin competir. Carlos Marín le quitó el sitio, le ha quitado el sitio durante la temporada, pero los dos van a continuar, ¿no? Si hacemos caso a lo que decía Javier González, van a continuar. José Ruiz, creo que no tenemos duda, ¿no? Ha hecho un temporadón, un jugador que llegó con buen cartel del Lleida, un jugador muy interesante y que se ha afianzado en ese lateral. Yo creo que no tenemos duda, ¿no? Como tampoco tenemos con Ekaiz, aunque lo que sí creemos es que Ekaiz va a tener más competencia que este año, ¿no? Porque el pobre se ha comido prácticamente todos los partidos. Es verdad que iba a tener el relevo de Meléndez, pero es cierto que bueno, Meléndez sufrió esa lesión. Luego el refuerzo fue con Draghi Sagudel, que no vino para ser lateral, sino para ser central, y un poco es el que se ha comido la tostada con la lesión de Ekaiz, pero es verdad que se va a reforzar el lateral zurdo. Sí. Este hombre, Visus, es uno de los que se tiene claro que no va a continuar la temporada que viene. Sí, acaba contrato, está cedido en el Betis Deportivo, es sub-23, es un jugador que sí era interesante también por esa condición, pero bueno, con el descenso del Betis a la segunda ref, y bueno, del Betis Deportivo, y en fin, bueno, que tampoco ha tenido mucho protagonismo aquí, pues creo que no continuará, ¿no? Como este otro jugador, ¿no? Viedma no tiene contrato tampoco la temporada que viene, también es sub-23, Sí. pero claro, Poco protagonismo, se esperaba mucho más de él. Bueno, también no ha estado a la altura, ¿no? De los Bernal, Javi Flores, e incluso de este hombre, ¿no? Tony Arranque empezó muy bien la temporada, siendo prácticamente indiscutible, y fue perdiendo gas, ¿no? Hasta el punto de que bueno, el otro día jugó titular, no recuerdo desde cuándo no jugaba titular Tony Arranque, pero hacía muchos partidos, ¿no? Willy Ledesma era uno de los nombres que estaba ahí encima de la mesa, que tiene contrato, pero parecía que quizá pues podía buscar un destino cerca de casa. Las últimas informaciones o lo último que se desliza es que va a seguir, que va a cumplir su contrato. Sí, si hacemos caso a Javier, va a continuar y, hombre, por los números de esta temporada, evidentemente, un jugador que ha marcado las diferencias, ¿no? Disputándose el pichichi con Antonio Casas. Y aquí está Draghi Sagudel, que este sí es un futbolista del que tenemos más dudas que vaya a continuar, porque bueno, parece ser que su futuro también va ligado al de su hermano en el Sevilla, le queda un año más de contrato, quieren estar cerca, y bueno, no lo tenemos muy claro, pero es que Gudel creo que puede ser de los mejores centrales de la primera ref, y encima esa condición de zurdo. Bueno, yo creo que el Córdoba, si es capaz de atar a Gudel, tiene uno de los mejores defensas de la categoría, ¿no? Y ahí vemos a Luismi también, jugador que tampoco ha tenido minutos, pero bueno, quizá también se esperaba un poquito más de él, pese a que ha hecho buen año, y aquí también tenemos a De las Cuevas, otro jugador que se ha ganado la continuidad por renovación automática, por cumplir contrato, y vamos a ver, ¿no? Sobre todo yo creo que la duda con De las Cuevas es el estado físico, ¿no? En cuanto a calidad no tenemos ninguno. Y también es verdad que, a ver, los años pasan, pesan, pero es cierto que este año ha sido un De las Cuevas mucho más regular que el de la temporada pasada, y eso también tiene buena culpa Germán Crespo. Omar Perdomo es yo creo que en la quiniela de la gran mayoría cuenta como que no va a seguir, pero tiene contrato, y en la recta final se está reenganchando el equipo. Ayer decía Tony que hay jugadores, que Tony Cruz, nuestro compañero, que hay jugadores que les va mejor unas categorías que otras, y que a lo mejor hay futbolistas que en segunda rinden peor que en primera, y al revés, ¿no? Y bueno, y él ponía el caso de Omar, que puede ser que en primera ref sea un jugador más potente, pero lo que está claro es que suenan nombres como Carracedo, y bueno, y es mayor de 23 años y juega en esa posición, ¿no? Entonces, bueno, hay dos en esa zona izquierda, están Omar y Simo, así que vamos a ver cómo se da. Hemos visto a Bernardo, que yo creo que Bernardo es otra patata caliente que tiene la dirección deportiva. Sí. De Bernardo, mientras vemos a Carlos Marín, que va a seguir, que además tiene contrato, y Javier González, que lo ha dicho, que va a seguir. De Bernardo, lo que a mí me contaban es que su contrato está en una especie de limbo, porque sí que contemplaba el descenso de categoría, pero no contemplaba luego un nuevo ascenso. Entonces, claro, lo que me contaban, no especifica cuánto tiene que cobrar Bernardo la temporada que viene, ni en qué condiciones tiene que estar o cuál va a ser su contrato. Entonces, me decían, no creemos que va a haber
ningún tipo de malentendimiento, tanto si se decide que siga como si se decide que no. Yo creo que Bernardo no va a ser un problema, ¿no? Si en un sentido ni en otro, ¿no? No va a ser un problema. Bernardo, él habla de proyecto a 3 años, es decir, que el año que viene entraría en su último año de contrato, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esa patata caliente mientras vemos a Alex Bernal. Antes hemos visto a José Alonso, que son 2 jugadores que tienen contrato, que lo han hecho muy bien y que en principio los 2 cuentan para la dirección deportiva. Hemos visto a Bernal, que tiene contrato porque ha renovado, va a seguir, y este hombre, Carlos Puga, es otro de los nombres que están ahí con el termómetro encendido, por eso mismo, porque, bueno, él ha dicho que Puga tiene 1 año de contrato y que no le importaría cumplirlo, bueno, quería renovar, pero es de los jugadores que tiene cartel para abandonar el club por arriba. Sí, le queda 1 año de contrato, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Si no quiere continuar, yo creo que no tendría mucho sentido retener a un jugador en contra de su voluntad, eso sí, siempre y cuando llegue el equipo de turno. En este caso tú dijiste aquí, o avanzaste el acuerdo con el Fútbol Club Barcelona para su filial, bueno, pues que dejen en caja, ¿no? Que dejen en caja que es un jugador que tiene todavía 1 año. Como tiene también José Cruz, que hemos visto antes, que no peligra su continuidad, y este hombre, Simo, que tiene 2, es el jugador que más tarde termina su vinculación contractual con el Córdoba. Veremos si continúa o no, porque por Simo hay interés de clubes incluso de segunda división, es decir, que yo creo que va a ser complicado, y cuando se hablan de salida dolorosa, creo que su nombre está en rojo para una posible venta, ¿no? Esperemos que al final Simo pueda continuar en el Córdoba, aunque yo creo que va a ser complicado si de verdad viene un club apostando fuerte por él. Adrián Fuentes, otro futbolista que renovó por 1 temporada, y vamos a ver, en principio, claro, tiene contrato y cuenta para la dirección deportiva, como también cuenta este hombre, del que también estamos pendientes. Pero es más lo que te digo, Nacho, que yo creo, lo comentaba esta mañana con demás compañeros en una tertulia, yo creo que para el Córdoba va a ser más fácil, entiéndeme la expresión, quitarse de en medio, sino que abandonen jugadores el proyecto porque se sientan atraídos por otro tipo de proyectos, como el caso de Carlos Puga, que decíamos del Barça B, se habló en su momento de Simo Bouzaide con el Villarreal, porque aparezcan proyectos así, me lo voy a inventar, y porque estamos viendo a Javi Flores en imagen, o porque diga el Córdoba, no cuento con Javi Flores, que tiene contrato, y que se marche a jugar a un segunda red, tipo el Cacereño, el Villanueva. Yo veo más factible jugadores que se sientan atraídos por proyectos porque han ganado cartel. Sí. En el caso de Adrián Fuentes sabemos que se han ofrecido equipos de segunda división, equipos del extranjero, etcétera, etcétera. Creo que eso va a ser mucho más fácil a casos así. Sí. Hemos visto en imagen, por ejemplo, a Julio Iglesias, que tampoco va a seguir. No va a seguir, no. Pero es que por Antonio Casa, el interés del Córdoba en la renovación es desde muchos años, ¿no? Aquí estamos viendo a Samu, por cierto, Samu que fíjate, ¿no? Ahí manteado por los compañeros, el pobre que no ha podido disfrutar del fútbol aquí en Córdoba, salvo ratitos contados. Acaba contrato, evidentemente también, no creo que vaya a continuar la próxima temporada, pero el caso de Antonio Casa, valga la redundancia un poquito en cuanto a la expresión, es que al final el club lleva bastantes meses detrás de él. Yo creo que esperaba anunciar la renovación mucho antes, ¿no? Cuando anunció la de Simo, quizás esperaba que no se fuera a prolongar tanto la de Antonio Casas, y esa se está enquistando un poquito, así que creo que es una de las prioridades ahora mismo de la dirección deportiva, el atar esa renovación, ¿no? Si pudieran la de Puga también, aunque parece que lo de Puga está más complicado, y sobre todo también la de Draguisa Gudel, que va a haber que esperar, sobre todo un poquito, sobre todo para ver hacia dónde camina Nemanja, su hermano, pero son 2 de las grandes prioridades para el Córdoba Club de Fútbol. Ismael, cómo mojaba ahí a Ángela, a Delgado, y cómo lo celebraban. Por resumir cuentas, y ahora después vamos a ver un patezo cómo queda la situación. Hay jugadores que tienen muy claro su futuro ligado al Córdoba, hay otros que van a esperar, y hay otros que quisieran tenerlo ligado al Córdoba, pero saben que lo tienen muy difícil. Sí, especialmente los que acaban contrato. Hay jugadores que acaban contrato que no van a continuar y lo saben, aunque quieran continuar, y luego hay jugadores que tienen contrato y el club tiene dudas con ellos, ¿no? Que ahora detallaremos o iremos hablando, que quieren continuar, y eso sí que va a ser un problema para la dirección deportiva. Porque al final son jugadores que quieren continuar, jugadores que pueden hacer valer su contrato, con lo cual pueden tener problemas, y otros jugadores que quieren a lo mejor dar un paso más en su carrera, ¿no? Bueno, de todo eso es de lo que vamos a ir hablando, y todo eso es con lo que tiene que lidiar ahora Juanito.
Pues lo hemos hablado por dorsales, con esa actividad que realizaban después del partido, de esa victoria 5-1 ante Las Palmas Atlético, pero si lo vemos ordenado por cuándo cumplen su contrato, ahí estamos viendo, terminan en junio de 2022, Visus, cedido por el Betis Deportivo, Viedma, Gudel, Samu Delgado, hemos metido ahí a Meléndez, que ya de sobra conocido que va a dejar el fútbol y que no va a continuar en ningún tipo de proyecto, y Julio Iglesias, además de Samu Delgado. De aquí, ¿qué puede ser quizá lo único llamativo? Pues que Samu Delgado continúe permaneciendo al Córdoba porque se le han abierto las puertas para su recuperación, que no va a finalizar en ningún caso. Pero sin ficha. Claro, exactamente, pero sin ficha, y que, pues si queda alguna libre o pasa cualquier tipo de historia, a la larga o ya con la competición iniciada, pues puede ser una pequeña sorpresa en positivo, y yo particularmente me alegraría mucho por Samu Delgado. El caso de Visu, como decimos, cedido al Betis Deportivo. Viedma, él dijo, le recuerdo unas declaraciones, que él se sentaría con el Córdoba cuando el Córdoba quisiera, pero no creo que el Córdoba le quiera renovar. Y el caso de Gudel, también lo hemos contado, pues, con su particularidad de un poco ver cuál es el destino de sus hermanos. Y Julio Iglesias, en el que se tenían muchas miras puestas, todo lo máximo que me cabe es una renovación supeditada a una cesión. Sí, dependiendo de la confianza que tengan en el chaval. Jugador sub-23, 22 años, venía de una grave lesión de tobillo, de decir, pues mira, confío en ti, confío en que puedas romperla, pero lo tienes que demostrar en otro tipo de proyecto que no sea el del Córdoba en primera red. Es posible, es posible. Es lo único que me cabe con Julio Iglesias. Sí, yo creo que en la plantilla del año que viene del Córdoba no va a estar Julio Iglesias, y bueno, puede ser. El Córdoba ya con esta propiedad ya lo ha hecho en alguna ocasión. Si te acuerdas con este chico, se me ha ido el nombre ahora, que jugaba de extremo con Iván Navarro, me parece que era, ¿no? Con Iván Navarro hizo algo parecido, ¿no? Bueno, Iván Navarro lo que hizo fue bajarlo al B. Bajarlo al B, sí, pero no sé si alguno lo cedió al Jerez, o, bueno, no recuerdo exactamente con precisión, pero bueno, que más o menos hizo eso, ¿no? O lo renovó y lo bajó al filial y le dio un año más, y bueno, para confiar un poco en la proyección del chaval, y al final no pudo ser. Pero fíjate que, Fernando, en esa columnita 22-23, 23-24, empiezas a contar y son muchas fichas profesionales las que hay. Sí. Son muchas. Tanta como Felipe Ramos 1, José Ruiz 2, Caiz 3, Tony 4, Willy 5, Luis Mi 6, de las Cuevas 7, Omar 8, Bernardo 9, Carlos Marín 10, Puga 11, Bernal 12, Alonso 13, José Cruz son 13, 15, 14... De ahí 15, máximo 16. Ahora mismo el Córdoba solamente parte con una ficha libre mayor de 23 años. Es que esto es de cajón. Si el Córdoba quiere hacer 5 o 6, dijo Juanito, yo creo que van a ser más, o bueno, tiene a Carracedo, pon que tiene el acuerdo con Carracedo, ya tiene las 17 cumplidas, pero es que se está hablando de también un acuerdo próximo con Murad Duidi, el jugador del Alcoyano. Están saliendo nombres también de jugadores mayores de 23 años que interesan al club. Es decir, que ahí es que tiene que haber bajas obligadas, ¿no? De los jugadores que están ahí. ¿A quién entra un poco en esa ecuación? Lo que decíamos antes, ¿no? Que Simo encuentra cómodo en otro equipo porque, bueno, dé un paso adelante en su carrera y sea un traspaso que el Córdoba también viera con buenos ojos. A ver qué pasa con el futuro de Bernardo, las dudas que hay en torno a jugadores como Omar, Tony Arranz, que, bueno, podrían liberar esas fichas, pero hay que liberar fichas. El caso de Luis es muy particular también. Bueno... Hay que liberar, el caso es que hay que liberar fichas. Si tú quieres hacer 5 o 6 fichajes, más luego el cupo de sub-23. Fíjate también tener, el tema de los centrales, que ahí están Bernardo, está José Cruz, está José Alonso, que son ya 3, únicamente se te quedaría fuera Gudel, y bueno, y Visus, que como decimos no va a seguir. Y ahí se necesita traer a alguien, y bueno, alguien para liderar la defensa en ese sentido. Es decir, yo veo muy poblada la zona de 3/4 hacia adelante, y veo pues quizás muy necesario reforzar en la línea de atrás. Mira, si se te marcha Carlos Puga, necesitas por lo pronto un lateral derecho, necesitas un lateral izquierdo, porque no tienes otro. Y un central. Y un central, claro, un central, y si se va Bernardo, más, ¿no? Porque al final... Ojo, y sin contar, como hemos dicho aquí, o sea, sin contar aquí, Mourad, que viene para reforzar la delantera, Carracedo, que tú lo has nombrado antes, para reforzar el costado,
Y eso ya son dos nombres mayores de 23 años que ya no Exactamente. cuadran todos. Exactamente, ya se te va. O sea, ahora mismo queda uno solo. Si pones a Carracedo, bien. Si sumas a Murat, ya es uno más. Uno se tiene que ir. Es que no queda más, no queda más. Uno de esos se tendría que ir en caso de que esos dos jugadores estuvieran atados y ya comprometidos con el Córdoba. Son jugadores de más de 23 años. Pero que contando esa historia, al final, para hacer 5, 6, 7, 8 los refuerzos que caigan en el Córdoba, va a tener que haber baja. Y salida dolorosa, decía Javier, yo ahí encuadro un poco la de Simo, no se me ocurre otra salida más dolorosa en el Córdoba actual que la de Simo, con lo cual, bueno, pues Pero yo creo que habría que naturalizarlo, sí, se termina marchando, porque al final, bueno, no olvidemos que el Córdoba va a estar la temporada que viene siendo un recién ascendido en el tercer escalón del fútbol nacional. Sí, es un jugador que tiene ese mercado, que tiene un equipo de fútbol profesional detrás. Creo que si le compensa a las partes, creo que sería también además muy positivo para el Córdoba generar ese escaparate de chavales que puedan crecer bajo el Córdoba y luego, oye, ¿por qué no un traspaso? ¿No? Que al final el Córdoba también se tiene que ir equilibrando, no puede ser un club únicamente comprador, ¿no? O que tenga jugadores, bueno, pues también se tiene que equilibrar y evidentemente las ventas forman parte de ese equilibrio. Bueno, vamos a cerrar aquí el capítulo del Córdoba Club de Fútbol. Y vamos a abrir el del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en esta recta final, porque la realidad es que el equipo de Josán González lo está haciendo divinamente en este tramo. Decían después del partido de Manzanares, Josán, hemos tocado fondo como grupo, y a partir de ahí parece que le metió una chispita y no veas. Pero es que, eso dices tú, no veas, es que tal cual, ganar en Murcia, pasándolo muy mal, que al final el equipo ganó con un trabajazo también defensivo. Cristian estuvo soberbio, luego Alex Prieto también estuvo, Prieto estuvo espectacular, y a partir de ahí la victoria del otro día también, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Ante dos rivales de Alfonso Prieto, si es que Alex es del Córdoba. Han estado espectaculares, o sea, que son dos victorias que le abren la puerta cuando quedan solo 6 jornadas para el final, Es que creo que el sueño, es verdad que tiene un calendario complicado por delante, pero ojo, compitiendo Pero es que así, si has sido capaz de ganarle al Pozo fuera y a Jaén en casa, te puedes plantear cualquier tipo de reto. Lo decía Josan, si negamos que vamos a pelear por el playoff, somos tontos. La salvación no lo podemos negar. Claro, la salvación no la tiene matemática, pero vamos. Pero de hecho esta semana juega con Zaragoza, que está peleando por la salvación. Eso es. Que son 3 puntos con los que ahí es donde cuando no tú puedes haces fallar, tus cuentas, claro, ahí es donde no puedes fallar, ellos. ¿no? Los puntos de Zaragoza, Manzanares, por ejemplo, ahí es donde no puedes fallar. Vamos a ver los que vienen por detrás. Ayer decía aquí Antonio David, yo comparto esa opinión con él, que el Levante viene fuerte desde atrás y es un equipo que tiene ese pozo como para pelearlo. Veremos hasta dónde llega Rivera Navarra, pero tampoco veo muchos más, ¿no? Y creo que esa última plaza, la octava, está abierta y puede estar ahí entre 3, 4 equipos. La pena es que solamente veo una plaza, no sé, ya a partir de ahí creo que el resto está muy definido. A ver qué va a suceder, yo creo que 2 incluso puede haber, una plaza 2. Sí, también la séptima. Mucho, sí. Está te hablo de memoria, 30 puntos, y creo que esa séptima plaza está en 37, además, te lo voy a mirar en 0,2 porque la tecnología del teléfono da para ello. Pues mira, la clasificación de primera está con el Córdoba 10º con 33 puntos, a 1 de Jaén 8º, y está Santa Coloma con 37. Es decir, está a 4 puntos. Bueno, vamos a ver. El Pozo ya está a 5 y a partir de ahí sí que se abre, pero también en la pelea está Rivera Navarra con 34, Levante tiene también 31 ahí, como le hace falta engancharse un par de victorias consecutivas como al Córdoba. Sí. Y a partir de ahí, pues, Rivera Navarra no le va a dar tiempo. A ver qué pasa. No creo, pero es verdad que, por ejemplo, el Córdoba tiene que recibir no esta semana que juega, como decimos, contra Zaragoza. A la siguiente va a jugar contra el Barça aquí, al que ya se le ganó la temporada pasada. Luego tiene que visitar a Inter, visitar a Levante y jugar en casa con Rivera Navarra antes de cerrar la Liga jugando contra Valdepeñas fuera. Es decir, un calendario muy complicado. Muy complicado. Sí, contra todos los equipos de arriba prácticamente. Pero lo hemos dicho siempre, no es suya la presión. No. Y llegado a esa última fecha, bueno, quién sabe, igual Valdepeña tiene la plaza fija,
ya no hablo de playoff, sino la plaza de ser cuarto declarado. Exactamente, ser segundo, tercero, cuarto, y a lo mejor, bueno, pues no lo juega de la misma forma. Bueno, va a haber muchas cosas que puedan pasar, pero es verdad que hay partidos marcados en rojo. El primero es el más importante, es la hora de Zaragoza, que por cierto viene también de golear al Barça, que ojo, bueno, que al final todos están teniendo resultados complejos. Y bueno, al final centrarse en verdad en cada partido, ¿no? y hacerse fuerte en casa. Si el Córdoba es capaz de ganar los partidos que tiene en casa, yo creo que va a tener mucho más cerca esa octava plaza. Muy bien, hasta aquí ha llegado este Todo CCF, en el que hemos repasado también la historia del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Mañana más, a partir de las 5:30, mañana tiene el Córdoba Ofrenda Floral, ¿no? Varias. Sí, bueno, tiene un montón de cosas, que si recepción en el Círculo de la Amistad. 5 de la tarde, juramento de San Rafael, 5:30 con los Dolores en Capuchino. Eso es, y el Círculo de la Amistad. El Círculo de la Amistad no sé a qué hora, pero también tiene otra recepción, 6, ¿no? así que por ahí, sí, un poquito. Oye, lo contaremos aquí en directo, ¿no? Lo cantaremos, ya que estamos, claro. Bueno, pues lo dicho, mañana más Todo CCF a partir de las 5:30 de la tarde. Que disfruten de lo que queda de martes y lo dicho, hasta mañana.